Sentimiento de mercado. El análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Pues tiempo Forex. ya para nuestro espacio de sentimiento de mercado, tiempo ya para hablar con Miriam Sánchez de Afortes FX. Miriam, buenas noches. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas Hoy noches. queríamos hablar de esta situación que se está presentando en el mercado global de divisas, que vuelve a aparecer un patrón que históricamente ha precedido a episodios de tensión como los que estamos viviendo en las economías emergentes. Tres factores que cuando coinciden suelen generar presión sobre las monedas. Por ejemplo, el petróleo caro que estamos viendo, el dólar muy fuerte y, consecuencia de todo esto, pues la salida habitual de capitales extranjeros de estos países. Este triángulo del que estamos hablando se está activando de nuevo en Asia y la escalada de este conflicto en Oriente Medio está impulsando el precio del crudo y está empezando a trasladarse directamente a algunas divisas asiáticas. En los últimos días hemos visto movimientos importantes, por ejemplo, en la rupia india, en el won surcoreano y en la rupia indonesia, pero hay un elemento que cambia el contexto respecto a crisis anteriores. Vamos a analizar todo esto contigo y queríamos empezar hablando de la rupia india, porque la moneda que más titulares está generando es ella. ¿Qué está pasando con la divisa hindú? Vamos a empezar con ella. Sí, la presión además sobre la rupia tiene mucho que ver con la estructura energética de la economía india, Raúl. India es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo, depende del exterior para más del 80% de su consumo energético. Cuando el precio del crudo sube, como está ocurriendo ahora mismo, precisamente el impacto se traslada directamente a la balanza comercial. Las empresas, refinerías necesitan comprar más dólares para pagar esas importaciones y eso genera presión sobre la moneda local. A ese factor además le tenemos que sumar el contexto financiero global. Es un entorno de dólar fuerte, tipos relativamente elevados en Estados Unidos, parte del capital internacional se desplaza hacia activos denominados en dólares. Este movimiento reduce los flujos hacia algunas economías emergentes y debilita monedas como la rupia. La tercera pieza del puzzle es la actuación del Banco Central. El Reserve Bank of India ha estado interviniendo en el mercado vendiendo dólares para suavizar el movimiento. India cuenta con un colchón importante de reservas, superior a 600.000 millones de dólares, lo que permite gestionar episodios de volatilidad sin comprometer la estabilidad financiera. Pues lo que tenemos que ver ahora es ese análisis técnico, sobre todo saber si esas reservas que tiene la Reserva Central de India es superior a los 600.000 millones de dólares, está permitiendo sostener el precio de la rupia o por el contrario se está desplomando. Vamos a ver qué nos dice ese gráfico, Miriam. Ya tengo mis gráficos delante de mí. El dólar frente a la rupia india, de hecho, continúa mostrando una tendencia claramente alcista. Se mantiene muy cerca, de hecho, de máximos históricos, cotizando en la zona de las 92 rupias por dólar. Técnicamente el mercado sigue fuerte, mientras el precio se mantenga por encima del nivel de 92, que actúa ahora como un soporte importante. Por arriba, la referencia clave la tenemos en 93 rupias, que es un nivel psicológico que el mercado está vigilando muy de cerca, cuya ruptura podría abrir la puerta a nuevas subidas del dólar en las próximas semanas, y la debilidad de la rupia está relacionada en parte con el encarecimiento del petróleo y con salidas de capital extranjero, aunque el Banco de la Reserva de la India sigue interviniendo puntualmente para evitar movimientos demasiado bruscos en la divisa. Hay un nivel importante más abajo, ya lo veríamos en el caso de que hubiera caídas más fuertes, que podría situarse en la zona de 85 rupias, pero bueno, la tendencia por el momento sigue siendo claramente alcista. Bueno, pues pasemos de la rupia india al won coreano, que ya hemos hablado en este espacio alguna vez de él y sobre todo es una divisa por su producción industrial muy vinculada a lo que es las nuevas tecnologías que, como vemos en este periodo bajista de la bolsa, pues están sufriendo muchas caídas de las tecnológicas y esto también está incidiendo en el precio del won coreano. Cuéntanos un poco qué está moviendo el precio de esta divisa. Sí, en el caso del won coreano el contexto es ligeramente diferente. Corea del Sur es una economía extremadamente abierta al comercio internacional. Gran parte de su crecimiento depende de sectores exportadores como la tecnología o los semiconductores. Cuando el entorno global se vuelve más incierto, los inversores internacionales suelen reducir exposición a economías muy vinculadas al comercio global. Ese proceso se refleja rápidamente en el tipo de cambio y a eso se suma la dependencia energética. Corea del Sur importa prácticamente toda la energía que consume y cuando el petróleo sube, el país necesita más dólares para pagar esas importaciones, lo que presiona la moneda.
El tercer elemento es el comportamiento de los flujos de capital. En momentos de volatilidad global, muchos fondos reducen posiciones en mercados asiáticos, lo que genera salidas de capital y aumenta la presión sobre el won. ¿Y qué podremos ver en el gráfico sobre el won coreano? ¿Qué análisis podemos hacer? Pues según gráficos, el dólar frente al won surcoreano también mantiene una tendencia claramente alcista. Se encuentra actualmente en la zona de las 1.500 unidades por dólar, que es un nivel muy relevante desde el punto de vista técnico y psicológico. En las últimas semanas el won se ha debilitado con fuerza y el par ha llegado a marcar nuevos máximos recientes cerca de ese nivel. Desde el punto de vista técnico, mientras el precio se mantenga por encima del área de 1.470 a 1.480, el sesgo sigue siendo favorable al dólar. Y por arriba, la zona de 1.500-1.510 es la gran resistencia que el mercado está vigilando ahora mismo. Si se consolida por encima de ese nivel, podría abrirse una nueva fase de subida en el corto plazo. La presión sobre el won está relacionada con el fortalecimiento global del dólar y con el aumento de los precios de la energía, que son factores que afectan especialmente a economías importadoras como la surcoreana. Y por último queríamos también hablarnos pues del caso interesante de Indonesia, una economía que también tiene a su divisa bajo presión, como ya vimos que pasaba con la lira turca, como hemos visto ahora con la rupia india, y sobre todo en la que se mezcla pues mala gestión económica con mala gestión de la política monetaria. ¿Qué es lo que está presionando a la rupia indonesia? Sí, la rupia indonesia también está bajo presión, aunque por razones algo diferentes. Indonesia es un mercado emergente donde los inversores extranjeros tienen una presencia significativa en el mercado de bonos. Cuando aumenta la volatilidad global, algunos inversores reducen posiciones y eso presiona el tipo de cambio. El segundo factor es el fortalecimiento general del dólar. Cuando la divisa estadounidense sube frente a la mayoría de monedas, las divisas emergentes suelen depreciarse automáticamente. Y el tercer elemento es la respuesta del Banco Central. Bank Indonesia ha confirmado intervenciones en varios mercados para estabilizar, de hecho, la moneda. ¿Y esas intervenciones están teniendo éxito? ¿Cómo se refleja esto en el par dólar rupia indonesia? El gráfico lo que nos muestra ahora mismo es que el dólar frente a la rupia indonesia mantiene una tendencia moderadamente alcista y actualmente se mueve en torno a la zona de las 16.900 rupias por dólar, que son niveles relativamente elevados dentro del rango creciente. Desde el punto de vista técnico, el par sigue mostrando fortaleza, mientras el precio se mantenga por encima de ese área de los 16.700 que actúa como un soporte relevante en el corto plazo. Por arriba, la zona de 16.950, 17.000 rupias es la resistencia más importante que el mercado está vigilando y una ruptura clara de ese nivel podría impulsar nuevas subidas del dólar frente a la divisa indonesia en las próximas semanas. En términos generales, los indicadores técnicos siguen mostrando un sesgo favorable al dólar, con el precio por encima de las principales medias móviles, aunque con movimientos relativamente contenidos y baja volatilidad en el corto plazo. Bueno, pues todo esto nos lleva al final al elemento clave de esta historia, que son las reservas de divisas y sobre todo las reservas en dólares. Hay que ver, sobre todo la divisa estadounidense es, digamos, la piedra angular de todo el sistema de mercado de divisas. Y es muy importante tener reservas de dólares para los bancos centrales de otros países para aguantar esas depreciaciones de sus monedas cuando llegan episodios de crisis como lo que estamos viviendo con respecto a esta crisis que estamos viendo por la guerra que se está produciendo en el Estrecho de Hormuz. Así que cuéntanos un poco cómo está este tema de las reservas de divisas. Asia acumula cerca de 8 billones de dólares en reservas internacionales. Ese volumen actúa como una red de seguridad frente a episodios de volatilidad cambiaria. Además, también las reservas han aumentado en torno a 600.000 millones de dólares desde finales de 2024. Y la importancia de esas reservas es que permiten a los bancos centrales intervenir en el mercado de divisas vendiendo dólares y comprando su propia moneda. En definitiva, esa capacidad de intervención es lo que está evitando que la presión actual sobre las monedas asiáticas se convierta en una crisis cambiaria. En definitiva, que el mercado vuelve a mirar hacia Asia y tenemos estas tres divisas bajo presión, la rupia india, el won surcoreano y la rupia indonesia, tres pares que técnicamente muestran presión alcista, la presión alcista del dólar y detrás de ellos un gigantesco escudo de reservas preparados para intentar al menos defender la estabilidad financiera de la región. Se ha vuelto a demostrar que el dólar es importante, que el dólar no está muerto, aunque llevamos muchos años y mucha gente intentando matarlo, pero al final se ha demostrado
que quien tiene dólares en épocas de crisis está protegido frente a esas crisis. Miriam Sánchez, de Fortress FX, que muchas gracias por haber estado otro día más aquí con nosotros en Mercado de Divisas y bueno, te esperamos en el próximo programa para seguir analizando todos estos pares de los que nadie habla, que no son mainstream, pero que son importantes y hablamos de zonas muy importantes en la economía global que están regidos por estas divisas y que también le interesan a nuestros oyentes. Importante donde los haya, eso es. Vamos a colgar los gráficos y una semana más también recuerdo a los oyentes para que nos sigan en el canal de YouTube de Mercado de Divisas, que ahí estamos colgando toda la información y bueno, que pueden ver los gráficos detenidamente, así que se suscriban al canal también para estar actualizados. Pues suscríbanse y sigan toda la actualidad del Mercado de Divisas aquí en Mercado de Divisas en Radio Intereconomía. Muchas gracias. Gracias. Sentimiento de mercado. El análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex.